primero que dije es, híjole, está difícil. No está uno acostumbrado como oncólogo a dar este tipo de temas, estamos acostumbrados a otro tipo de situaciones, estudios clínicos, que es un poco más fácil, pero ahorita nos vamos a quitar el traje de oncólogo un rato y lo vamos a poner de internista. Ya sé quién es. Realmente, ¿por qué es tan difícil a veces platicar de los temas oncológicos? Y es porque a los oncólogos siempre les toca bailar con la más fea. Siempre nos toca el problema de mortalidad, de incidencia, y muchas veces pues uno puede pensar que son temas pues hasta cierto grado deprimentes, ¿no? Pero vamos a hablar de algo bien interesante, que son los estilos de vida, algo que ha tomado mucho auge, no solo para las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué es tan importante? Porque nosotros esto es lo que vemos a diario, o sea, vemos la punta del iceberg, o sea, vemos el cáncer, vemos la enfermedad, vemos las lesiones malignas, vemos todo esto que vemos a diario, consulta. Y realmente el cáncer pues no llega mágicamente al cuerpo. No es una situación por la que una célula de repente se le ocurrió ser diferente a las demás. Y lleva todo este proceso, lleva un proceso de iniciación, un proceso de mutación, un proceso de promoción, progresión, hasta que nosotros tenemos evidencia del tumor. Sabemos que cuando hay una evidencia del tumor es una lesión que tiene alrededor de más de 1 centímetro cúbico, y ese centímetro cúbico del tumor tiene más de 10 a las 6 células tumorales que llevan una complejidad extrema en la que muchas veces pues, es bastante difícil tener el control de la enfermedad por mucho tiempo y muy pocas veces podemos llegar a curar a los pacientes. Entonces, realmente, pues, ¿qué es lo que nosotros queremos en el futuro? Obviamente, queremos que esta enfermedad no sea tan prevalente. Es algo bien difícil, porque es algo inherente también en el ser humano. O sea, el envejecimiento nos lleva también a tener más mutaciones, a estar expuestos a más mutágenos, procesos de carcinogénesis, que muchas veces pues, los sistemas de reparación del cuerpo no los pueden alterar. ¿Por qué es tan importante el tema de cáncer? Si ven, en Estados Unidos para el 2004 era la segunda causa de mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares. Ya es algo que es evidente, la epidemia del cáncer a nivel mundial en sociedades occidentales, y que en nuestras sociedades, cuando ya se ha empezado a detectar, por un lado, todo lo que son las enfermedades infecciosas, vemos que las enfermedades crónico-degenerativas son las que están dando los primeros lugares, tanto en incidencia como en mortalidad. Pero no solo la incidencia también se ha visto incrementada, pero también hemos tenido un pequeño descanso, un poco de remanente de paz, en que a pesar de que se diagnostica más cáncer, hemos llegado a tener la oportunidad de curar más pacientes. Y esa ventana de oportunidad de curar más pacientes está dada por los diagnósticos tempranos, cosas que se han hablado al principio de la mañana, pero vamos a tratar de hablar de un paso más, que es el de prevención, porque realmente no estamos acostumbrados, como les decía anteriormente, los oncólogos a platicar de estos temas. Si ven, tanto en hombres como en mujeres, el diagnóstico pues, es bastante importante. Cáncer de pulmón es la primera causa. En mujeres, la segunda causa es mama, luego colon y recto, páncreas, ovario. Y en hombres, pues también pulmón, próstata, colon y recto y páncreas. Son tumores que vemos tanto en estos países como en nuestro, que se ve una prevalencia importante. En este boletín de la Organización Mundial de la Salud vemos los datos de cuáles son las enfermedades tanto para mujeres para hombres en incidencia y en mortalidad. Si ven, en incidencia en mujeres era la primera causa en este boletín en el 2006. Y esto es algo que a veces impacta bastante, y es el riesgo que tiene una persona de padecer una neoplasia a lo largo de su vida. Como les decía el doctor Hernández al principio, el riesgo pues es el vivir más años. Aumentar la expectativa de vida en las poblaciones se ha visto que incrementa el riesgo de padecer de una enfermedad oncológica.
Si ven acá, de todos los sitios, dos de riesgo en toda la vida, uno en 6 en próstata, y ven, pues se va haciendo menos frecuente dependiendo del sitio en donde se haga el diagnóstico, pero nunca llega a ser tan bajo como uno no tener el riesgo de padecer de una enfermedad oncológica. En las mujeres, una en 3, 8 en más, y si uno cuestiones de los 70 años, puede llegar hasta una en 2 el padecer de una enfermedad oncológica. Como les decía, pues obviamente hemos ido avanzando, sino que aburrido hacer oncología, no se tiene avance, no se tiene unas tasas de curación mayores. Y si ven cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, la supervivencia a 5 años en diferentes tumores, llegamos en tumores como mama a tener una supervivencia de tumores tempranos hasta del 90%, que eso antes pues era bastante difícil. Es difícil saber realmente la situación que existe en Guatemala en cáncer. Agradezco mucho a la Fundación de Voces contra el Cáncer, que fueron los que me facilitaron algún tipo de información. Y ellos, los datos que tienen, es una herramienta que se tiene, que para los estudiantes es importante que la conozcan. Es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud que se llama Globocar, que le da a uno datos acerca de diferentes poblaciones en cuanto a riesgo, prevalencia, tasas de curación. Y lamentablemente cuando ustedes se meten a Globocar, Honduras y Guatemala tienen un asterisco. Y cuando uno lee el manual de la herramienta, tienen el asterisco porque son datos aproximados a la región. O sea, hacen como un promedio y esos son los datos que están publicados. Y lamentablemente pues, no tenemos datos realmente fidedignos de nuestras poblaciones. Pero aquí en este esfuerzo que Voces contra el Cáncer tiene una tasa de incidencia ajustada de edad para hombres 144 por 100.000 habitantes, 162 para mujeres y una tasa global en Guatemala de 154 por 100.000 habitantes. O sea, no es una tasa baja, no es despreciable la cantidad de cáncer que estamos viendo. Y aquí, ¿cuáles son la incidencia y mortalidad de los diferentes tumores que se ven con más frecuencia en Guatemala? Por ejemplo, la experiencia que se tiene en el Seguro Social es el tumor de cáncer de mama, próstata, colon y recto es bastante frecuente, cáncer de estómago, es lo que vemos diariamente, lo que más se ve. Entonces, ¿realmente qué es lo que pasa? O sea, el cáncer, aparte de los patógenos normales que uno puede tener, como son la radiación, que puede ser desde la radiación ultravioleta, las infecciones que se han dado virales por el virus de papiloma humano, no vamos a hablar mucho del tabaco, ya es otro tema, esa es una charla solo de hablar de la incidencia de cáncer y tabaco, pero vamos a tratar de hablar de la dieta y de la actividad física, que es lo que a veces cuesta un poco pues, entender que tiene una relación con lo que es cáncer. Entonces, vamos a hablar de la obesidad y cáncer. ¿Por qué la foto? Pues es la foto de la promoción de la obesidad en nuestros países y en los países industrializados. Entonces, ¿cómo se define realmente obesidad? Obesidad, pues clásica, tal vez un exceso de grasa corporal, que puede ser medido ya sea por el índice de masa corporal o puede ser medido por medidas antropométricas donde se puede llegar a tener hasta una idea de lo que es la grasa visceral, que es la grasa que nos da mayor problema y es los trastornos metabólicos. Es una enfermedad metabólica, crónica y heterogénea, determinada por una compleja interacción de factores, tanto genéticos como endocrinos y como socioambientales. ¿Por qué es importante esto? Porque hay estudios bien grandes en una comunidad indígena en el Perú, que son los indios Pima, donde ellos han modificado sus estilos de vida. Ellos han comentado, al parecer, enfermedades de tipo endocrinológicas o enfermedades metabólicas, y conforme han ido tomando la dieta occidental, la incidencia de diabetes se ha disparado en este grupo étnico. Entonces aquí una tabla solo para recordarnos de los valores de índice de masa corporal que están asociados a obesidad, y vemos que a partir de un índice de masa de 25 o arriba de 25 ya empezamos a hablar de sobrepeso grado 2,
Ya cuando hablamos de índices de masa corporal arriba de 30, ya empezamos a hablar de obesidad. Ya, pues los grados más extremos, como obesidades mórbidas o índice de masa corporal de 40 y una obesidad grado 4 extrema, índices de masa corporal arriba de 50. La prevalencia mundial de la obesidad, pues es otra situación que es una situación de salud muy importante para todos los países, no solo en Latinoamérica, sino que tanto en Estados Unidos, Europa. Si ven aquí valores importantes de índices de masa corporal arriba de 35, en Estados Unidos son 23 millones de personas, o sea, son personas que tienen riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, metabólicas, severas, pues, que se ha visto asociado al cáncer. Y aquí vemos cuáles han sido las tendencias de la obesidad en Estados Unidos, en hombres y mujeres, y vemos conforme ha ido pasando los años. Aquí vemos en los años 60 cómo la prevalencia era alrededor del 13%, cómo se ha ido disparando hasta un 35% en la actualidad. Y eso tiene que ver con muchos factores, tanto ambientales, la dieta, la publicidad que se hace del consumo de comidas con grasas saturadas, grasas que provocan el aumento del colesterol, triglicéridos, y cómo se ha comportado tanto en hombres y mujeres, y la tendencia pues ha sido al incremento, no a la disminución. Entonces, aquí les voy a presentar algunos estudios muy someramente de por qué está relacionado el índice de masa corporal y la incidencia de cáncer. Estos son estudios observacionales donde lo que se hacía era correlacionar el índice de masa corporal y la prevalencia de cáncer en estas poblaciones. En este primer estudio de Lancet se ve que en 141 estudios, es un metaanálisis, en pacientes que tenían un índice de masa corporal arriba de 25, que se clasifica como sobrepeso, se documentaron 282.137 casos nuevos de cáncer, y los autores correlacionaban al incremento de los casos de cáncer asociados a un incremento en la masa corporal. Aquí vemos la gráfica, donde se ve una gráfica de Forest Plot, donde se ve que hay algunos tumores, por ejemplo en hombres, donde está asociado a tener mayor incidencia de cáncer a mayor masa corporal. Entre esos encontramos el adenocarcinoma de esófago, tiroides, cáncer de colon, cáncer renal, hígado, y algunos que hubiéramos pensado que iba a salir más positivo, que es próstata, que está más relacionado a una función de estimulación endocrina, pues realmente no fue positivo para el riesgo de cáncer. En las mujeres, endometrio. Endometrio es la típica mujer con cáncer de endometrio, una paciente obesa, con resistencia a la insulina, infertilidad, lípara. Esa es la mujer típica que uno ve con cáncer de endometrio. Entonces, no extraña nada al ver que es francamente positivo. Vesícula biliar, esófago otra vez, riñón, incluso leucemia que llama la atención, tiroides, y en mujeres posmenopáusicas el cáncer de mama. Si vemos aquí en otra gráfica, en otros estudios, se ha visto que el riesgo relativo, por ejemplo, para endometrio se incrementa 45 veces más. En premenopáusicas en Italia, en este estudio, vieron que mujeres que tenían un índice de masa corporal arriba de 26 tenían un riesgo 2.8 veces más de padecer de cáncer que las que tenían un índice de masa corporal. En este estudio de Australia, hígado en varones 4.5 veces más. Y así podemos seguir con otros tipos de tumores. Otra cosa bien importante, ya antes decían los maestros de medicina interna, el que sabe diabetes sabe medicina. Ahora el que sabe diabetes y sabe cáncer, sabe algo de medicina, porque realmente ha ido incrementándose la complejidad. Yo respeto mucho a las personas que hacen medicina interna únicamente porque realmente estar actualizado en una especialidad donde se tiene que ver muchas
muchas patologías, pues es bastante complicado. Si yo siento complicado estar actualizado en todas las formas de cáncer, es mucho más complicado estar actualizado completamente en medicina interna. Entonces, niveles elevados de glucosa se asocian a factores de mal pronóstico en cáncer de colon. O sea, ya no solo es la biología del tumor, sino que ya tenemos la biología del paciente. O sea, si tiene el paciente diabetes, tiene leucemias y tiene cáncer, vamos a ver la asociación en factores de pronóstico, en tener estadios más avanzados que pacientes que tienen la glucosa más controlada. Aquí en este otro estudio, en pacientes mujeres que tenían cáncer de mama, la asociación de elevación de niveles elevados de glucosa también es un factor de mal pronóstico. Etapas más avanzadas, ganglios positivos, generalmente son mujeres que tienen tumores más diferenciados, que la ventaja que tienen es que son receptores hormonales positivos, pero la desventaja desde el punto de vista oncológico es que cuando el tumor es más diferenciado, se parece mucho al tejido, la respuesta a los tratamientos oncológicos es más baja. Y aquí se vio que se incrementaba la mortalidad de pacientes con resistencia a la insulina y la sobrevida de pacientes con más altos niveles de adiponectina se veía aumentada. También mujeres que presentaron diabetes gestacional y la incidencia de un cáncer primario. Este es un estudio de cohorte, donde lo que se ve es que hay un incremento en el riesgo de cáncer de páncreas en estas pacientes hasta 7 veces el riesgo, y en tumores hematológicos hasta un riesgo de 1.7. O sea, estos estudios observacionales de por qué se cree que pasa esto, pero realmente nos están dando la luz de que hay una asociación tanto en lo que es inflamación, en lo que es el metabolismo y la formación de tumores, que nos está dando la certeza de por qué muchas veces los pacientes tienen la percepción de por qué ahora hay más cáncer, que ahora hay más pacientes con cáncer, y obviamente también puede estar relacionado con la dieta y la actividad física de los pacientes. ¿Y qué es lo que se cree? ¿O qué es lo que se ha estudiado? O sea, lo que se ha estudiado mucho es el factor similar a la insulina y el eje de la insulina como factores productores de carcinogénesis en el paciente. En un principio se estudió en sarcomas, y por eso es que hay drogas que ya están diseñadas para el blanco molecular contra el factor de crecimiento similar a la insulina, pero se ha visto que también hay otros tipos de tumores donde se estimula este factor de crecimiento como una cascada de señalización intracelular que provoca la progresión del tumor. ¿Por qué es que pasa esto? Generalmente está asociado a algún tipo de estimulación endocrina, donde va a haber un aumento de la secreción de insulina, probablemente en el páncreas, y la insulina se cree que es un factor mitogénico, o sea, ayuda a la célula a tener energía para todo el proceso de transducción celular, que ayuda a la fosforilación de otras proteínas dentro de la célula, que van a reactivar factores transcripcionales nucleares que activan supervivencia, migración celular, inhibición de la apoptosis, y eso es lo que conlleva a la formación de los tumores. ¿Por qué el factor de crecimiento es similar a la insulina? ¿Por qué tiene que ver con la insulina? Cuando uno empieza a ver biología molecular, empieza a ver que los receptores, los factores de crecimiento, no son específicos al 100%, no son fieles al 100% con su ligando, y pueden tener comunicaciones intracelulares o extracelulares que se llaman crosstalk, que eso activa otra vía de señalización dentro de la célula, que puede llegar a tener el mismo estímulo que puede tener, por ejemplo, el receptor de insulina. Recordemos que el receptor de insulina es un receptor transmembrana de 7 ciclos transmembranales, que lo que hace es activar una vía muy importante que hemos estudiado mucho en oncología, que es la vía del 3-inositol fosfato, que es esta vía que está acá. Y esta vía se activa o activa la vía de RAS-MAP quinasas, que son una vía que lleva a la proliferación celular. PI3K puede llevar a una vía de activación del mTOR, que es una vía de
la proteína de la rapamicina, que puede llevar al escape a la apoptosis de la célula. O sea, si vemos ya dentro de la célula es algo más complejo, pero para que quede la idea permeable aquí es pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen niveles de insulina elevados, hay que tener, en este momento no sabemos cuáles de estos pacientes van a desarrollar un tumor, pero son pacientes que se deben de vigilar y debe de tener un buen control metabólico el paciente para tratar de disminuir el riesgo de tener un tumor. Aquí vemos estudios preclínicos donde se ha visto la relación del factor de crecimiento similar a la insulina en estos dos estudios que son estudios en tumores hematológicos. También se ha estudiado mucho en lo que es mieloma, pero esto se los traigo más que todo solo para información general. Es un poquito más tedioso hablar de esto, pero sabemos que la obesidad se relaciona con mayor estrés oxidativo. O sea, mientras más daño a la célula se encuentre, más daño va a tener el ADN, los genes de reparación se van a estar sobreactivando y el riesgo de tener una falla en la reparación va a ser mayor. Entonces esto se ha visto tanto en la inflamación crónica y el daño oxidativo del DNA. Entonces, la obesidad, para que nos quede claro, aumenta el riesgo en la mayoría de los tumores. Y esto es algo que nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo, tratar de tener una vida más saludable. La alimentación a veces es difícil en los hospitales por los turnos. ¿Qué es lo primero que uno hace en un turno? Pues pedir McDonald's, pero estás comiendo a las 11 de la noche esa dieta hipercalórica. Y obviamente pues eso contribuye al riesgo de tener obesidad. Pero no solo es la obesidad, que la obesidad no solo se combate con coserse en la boca, sino que también con la actividad física. La actividad física no es caminar de arriba para abajo en los pasillos del hospital, que cansa, yo lo sé, pero es aquella actividad física que me va a subir la frecuencia cardíaca en un 30% de frecuencia cardíaca avanzada, me va a hacer sudar. ¿Y qué es lo que pasa? Realmente pasa que los niños pues, cuando salen a fútbol, juegan en Xbox o juegan en Play, ahí están jugando fútbol, en lugar de salir a jugar. Aquellos que no pueden dejar el Facebook atrás, se sienten arrastrados o no tienen el control de todas estas redes sociales que pues ayudan, pero también perjudican. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que se han visto que son positivas para manejar la obesidad? Entonces, algunas cosas son pérdida de peso. Por ejemplo, en estudios en pacientes con cáncer de mama, endometrio y colon, se ha visto que la disminución del riesgo de cáncer es positivo el bajo de peso solo si la baja de peso se mantiene por 4 años. O sea, no es aquel rollo en que yo voy a hacer dieta, voy a ir a la playa, voy a hacer dieta porque voy a un casamiento, voy a hacer dieta. Y esas dietas en las que no son controladas, sino que voy a comer una bolita de granola en todo el día, un vasito de agua y ahí se acabó. Entonces, los rebotes también se ha visto que también son perjudiciales tanto en la enfermedad metabólica y se cree que también en el cáncer. Estudios observacionales requieren muchos pacientes, muchos seguimientos, el problema de medir este tipo de intervenciones, pero es una situación que se debe de considerar. La actividad física se ha visto en estudios también de controles observacionales que disminuye el riesgo de cáncer en mujeres con mama, posmenopáusicas, endometrio y colon, y aumenta la supervivencia luego del cáncer de mama y colon. Esto es muy importante porque a veces el paciente cuando se le hace el diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo primero que va a pasar? Se va a deprimir. La persona deprimida lo que menos va a tener es ganas de tener una actividad física. No tiene actividad física y ¿qué es lo primero que va a hacer? Comer. Entonces ya es un círculo vicioso que también perjudica al paciente con cáncer en general. Entonces, la base de por qué la actividad física es tan importante en disminuir el riesgo en cáncer es que va a disminuir la cantidad de grasa en el paciente. Muchas veces cuando uno hace dieta,
y es importante tenerlo en mente, es que lo primero que se va a perder es masa muscular, más que grasa. La grasa se va a perder únicamente con la actividad física, o sea, dieta y ejercicio realmente van a ayudar a incrementar mi masa muscular, disminuir la cantidad de grasa, y lo más importante no es la grasa que yo me veo, que me toco oídos, es la grasa visceral que es la más importante. También se ha visto que la actividad física está asociada también a la disminución del riesgo a la producción de hormonas esteroideas, que está relacionado también en el incremento de tumores, por ejemplo, el cáncer de mama. Se ha visto, por ejemplo, en mujeres que hacen ejercicio, se ha visto que hay una pérdida en lo que es estradiol cuando hay actividad física en las mujeres. Entonces, otra cosa importante que ya, pues es ya en los extremos, el sitio donde nos entrenamos con Hugo, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, hay una especialidad que es medicina metabólica, donde se involucran endócrinos, se involucran cirujanos que tratan cirugía bariátrica, y realmente pues son casos de obesidad realmente mórbidos, pacientes que pesan arriba de 600 libras, no siquiera pueden subirse al tomógrafo, porque realmente lo van a quebrar. La cirugía bariátrica podría tener influencia sobre la disminución del riesgo de cáncer. En estos dos estudios, un rol protector más importante para las mujeres que para los hombres. Y aquí en esta tabla les resumo la experiencia en algunos otros centros, procedimientos largos y algunos cortos. El riesgo de reducción de muerte en general de cualquier enfermedad, pues se ve en algunos estudios pues no es nada especial, incluso hasta casi el 90%, y en algunos donde se midió la reducción de riesgo relativo de cáncer, por ejemplo en este hubo una reducción del 79% y una reducción del 82%. Son estudios observacionales, claro, pero realmente nos están dando una idea de que sí pudiera estar relacionado. ¿Qué es lo que se concluye en estos estudios? Pues la cirugía bariátrica se asocia a una disminución de los tumores relacionados a la obesidad. Hay una disminución de la mortalidad por cáncer en todos los tipos de tumores, y la magnitud de la pérdida de peso o disminución de la ingesta no está realmente relacionado en estos estudios a la incidencia de cáncer. Se ve más que es realmente disminuir lo que es el riesgo a resistencias periféricas de insulina y a la grasa visceral. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa con la obesidad? O sea, con la obesidad pues, vimos inflamación, aumento de adipoquinas, resistencia a la insulina y el incremento en la actividad del factor similar a la insulina. Entonces, los efectos dependientes del peso, o sea, cuando el paciente baja de peso, la disminución del riesgo de padecer diabetes, disminución de ingesta calórica, aumento de la actividad física, eso es lo que nosotros podemos modificar realmente en el paciente. El tener disminución en la leptina, aumento de la adiponectina, que se ha visto que es un factor protector en los pacientes. Disminución del estradiol para disminución de conversión de precursores androgénicos para disminuir la producción de hormonas esteroideas sexuales, que también se ha visto que disminuye el riesgo de cáncer. Y lo otro que fue un reto realmente encontrar estudios serios en lo que es la prevención. ¿Por qué les digo serios? Porque con la epidemia del internet, los pacientes llegan a preguntar por cosas de lo más inverosímiles, de que si realmente eso le previene tener cáncer, o le previene o le ayuda a que la funcione de mejor forma. Entonces, traté de buscar la mejor evidencia en la que demostrara que la quimioprevención sí sirve de algo. Y encontré, dentro de buscar eso, encontré esta tabla curiosa, donde los temores que tienen, es un estudio donde la gente decía cuál era su temor real, o cuál era el temor de morir moral. Y se dieron a la tarea de tabularlo y ver cuál es el riesgo real de morir de esa situación. Y se ven, la gente le tiene mucho miedo a los tiburones, pero
1 sobre 280 millones de riesgo para morir por esa causa. A padecer cáncer y morir por cáncer es una de cada 3. Entonces realmente a veces hay temores irreales y no tenemos respeto por algunos que son reales. Vean también muerte causada por el tabaquismo, 1 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros como médicos quisiéramos tener para realmente decir que la quimioprevención funciona? Entonces tenemos agentes que van a bloquear la formación del tumor, la producción de factores asociados que sí están bien estudiados a la formación del tumor. ¿Cuáles son esos? Pues un montón de citoquinas, ciclinas, factores de crecimiento, modificaciones de genes, o sea, muchas cosas que realmente a veces se oyen bonito, pero están lejos realmente de tener una inhibición o una protección real. Entonces, los estudios que fueron positivos, pues no les pongo, porque hay infinidad de estudios como factores protectores que se creían que eran protectores como tal. Pero los únicos que se han visto como positivos es este estudio, es el estudio en Estados Unidos del uso del tamoxifen para la prevención de cáncer de mama. Es un estudio donde se emplearon 13.388 pacientes, donde se ve que todos los grupos se benefician de recibir el tratamiento con el tamoxifen para reducción del riesgo de cáncer de mama. Y en los grupos que más se beneficiaron son cáncer de mama hormonodependiente bien diferenciado. Pero realmente la intervención también acarrea un riesgo, o sea, no es algo que no le va a provocar una enfermedad o puede poner en riesgo la salud del paciente. O sea, sabemos que el tamoxifen está asociado a eventos trombóticos, entonces el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular se incrementó. Cáncer de endometrio también se incrementó, o sea, ¿es una buena estrategia? Sí, pero se corre mucho el riesgo, o sea, es un riesgo que hay que sopesar con el paciente. Y el otro estudio, que es un estudio un poco más reciente, que es el estudio donde se comparó el raloxifeno con el tamoxifen, ven la gran cantidad de pacientes que están incluidos en los dos brazos, y se ve que hay una reducción en el riesgo de cáncer invasor, tal in situ, y el riesgo de padecer cáncer de endometrio pues es menor en el grupo del raloxifeno, y el riesgo de enfermedad tromboembólica. Para los hombres, que es próstata, se trataron de emplear 2 inhibidores de 5-alfa-reductasa, finasteride y rasteride, y se ve que sí hay una disminución del riesgo. O sea, los 2 estudios fueron positivos, pero disminuyeron el riesgo de padecer enfermedad prostática de buen pronóstico, digamos, o sea, enfermedad, cáncer prostático bien diferenciado, con Gleason bajos, y que realmente al final pues la disminución de la mortalidad por el tumor fue muy baja. Entonces realmente estos 2 estudios, a pesar de que fueron positivos, no fueron aprobados por FDA para la quimioprevención. Y los estudios negativos, donde se trató de emplear vitaminas, que es algo que la gente pregunta mucho. Si el consumo de vitaminas o el consumo de algunos suplementos vitamínicos puede disminuir el riesgo de tener uno u otro tipo de cáncer. Se ha estudiado mucho lo que es vitamina E, betacaroteno y selenio, y se ha visto que, por ejemplo, en este estudio donde se incluyeron pacientes fumadores para disminuir el riesgo de cáncer de pulmón, les fue peor. Entonces el estudio se cerró y realmente se asoció a un efecto dañino al utilizar estas 2 sustancias en la prevención de cáncer de pulmón. En próstata se quiso evaluar selenio y vitamina E, realmente no mostró datos positivos y se incrementó el riesgo de cáncer de próstata en este grupo de pacientes. Entonces, realmente quimioprevención con otro tipo de estrategias, estudios positivos no han habido. El estudio del uso de la aspirina, inhibidores de cetoxigenasa,
En donde realmente sí ha disminuido el riesgo importante es en aquellos pacientes con factores de riesgo asociados, como en los pacientes que tienen enfermedad de poliposis hepatosa familiar, pero en los demás grupos no ha sido posible. Entonces, a manera de conclusiones, pues la dieta es muy importante, la actividad física va de la mano con la dieta, un control metabólico adecuado, o sea, tener a nuestros pacientes con diabetes bien controlados, tener las drogas adecuadas para cada paciente, la droga debe ser individualizada, o sea, realmente en la mayoría de las cosas de la medicina no existe la receta mágica, o sea, el paciente va a ir necesitando lo que va a necesitar. Y realmente lo que se debe mejorar, por no abandonar la quimioprevención, es mejorar el diseño de los estudios, o sea, tener una fase preclínica, que es lo que no se ha tenido, porque básicamente se ha tenido como la experiencia popular, y en base a eso se ha entonces, ya para concluir, nosotros realmente creamos, como oncólogos, nosotros no quisiéramos que una familia, que un padre, que un hijo pase por el calvario de la enfermedad. Nos gusta tratar, ayudar a los pacientes, pero realmente es una enfermedad que desgasta al paciente, desgasta a la familia y créanos, nos desgasta a nosotros también. Entonces realmente nos hemos ido acercando a lo que es la biología molecular, ahora pues hablando de lo que es quimioprevención, pero realmente estamos todavía lejos, tenemos todavía la estructura muy básica de lo que es un tumor, sabemos algunas de las vías de señalización, pero no lo sabemos todo todavía. Quisiéramos llegar realmente a lo que es, a lo que compone el cáncer, para llegar a tener un tratamiento más efectivo. Y algo que siempre me lo decía un maestro era, nosotros en medicina